Pues le doy a grabar. Voy a poner la pantalla completa para que se vea bien. Vale, pues cuando quieras. Bueno. Aquí estamos de vuelta después de que lo miré, 19 de abril de 2022. Bueno, esa no fue la última vez, pero fue el primer episodio, me acuerdo. Estamos continuando la saga que empezó hace más de 3 años, ¿eh? Hacía mucho lo pedía la gente, en concreto dos personas, Más años haciendo el programa que espectadores, ¿eh? literalmente, literalmente. Lo pedía la gente, pero bueno, es que Doxa yo creo que se dejó principalmente porque te fuiste, claro. Sí, intentamos hacer la versión en Alemania. De hecho, es curioso porque yo he grabado Doxa en 4 casas distintas. Se dice pronto. En plan, viviendo en 4 sitios distintos. ¿Cuál? En ¿Cuál? O sea, los 3 en los que he vivido aquí en Berlín y el de España. ah, ya ves. Es curioso. Y bueno, ¿cuál es la razón de haber empezado a hacer Doxa temporada 3 ahora, en este momento? Aparte de que la gente quería, ¿tú crees que dejamos de hacer porque se agotaron los temas? Pero tampoco hablamos de tantas cosas. ¿Cuántos episodios había en total? Es que no lo sé, Pues pero 20 o 30, ¿eh? No había tan pocos. ya, No se agotaron las cosas, porque de hecho tú y yo tenemos relación de que todas las semanas estamos hablando de temas distintos, ¿sabes? Y temas que yo creo que darían para hablar bastante. Fue simplemente por no poder meterlo dentro de la rutina en la que estábamos, porque claro, ahora yo creo que estaría bien hacer un repaso de cómo ha cambiado la vida de cada uno desde el primer Doxa, porque podemos estar hablando de los 3 años de más cambio de nuestra vida. sí. No sé si más cambio. Yo me veo un poco igual, pero sí, desde luego había cambio. Es que estaba de nuevo 19 de abril de 2022. Que ahí, por ejemplo, empiezo yo si quieres. Yo, 19 de abril de 2022. Claro, estaría terminando el primer año de máster. Máster en investigación y psicología y en la UNED. Estaría terminando ese primer año de máster y ya 2023 fue para el TCM y tomé la mala decisión de meterme a hacer el doctorado sin financiación alguna. Salto a la piscina. Sí, totalmente salto al vacío. Y, y ahí llevo año y medio ya. Pero, Año y medio. pero ahora ya tienes financiación, Pero técnicamente. ahora sí, por lo menos, estoy ganando algo de dinero en la autónoma de ayudante de investigación, que de ayudante tiene poco, estoy investigando y ya está. Pero, pero la verdad es que bastante contento por esa parte. Me mola el rumbo que ha tomado mi vida. Todavía queda mucho camino de doctorado y de esto no tengo nada claro todavía aún que me pueda dedicar a esto, pero vamos en camino. Esto acaba de empezar, esto acaba de empezar. O sea, ¿tú consideras que la etapa durante la cual ha estado presente Doxa en tu vida ha sido mejor? En plan, ha sido mejor. Que he ido a mejor desde que está Doxa. Sí. Claro, espero que como todos nuestros oyentes. Nos pasa a todos, nos mandan mensajes, nos dicen muchas gracias, me Muchas habéis gracias. ayudado mucho, Claro, he ganado la lotería, me ha encontrado pareja, me han cogido en un trabajo que me gusta. ¿ves? Ya lo decía en el tráiler, el podcast más escuchado del Ensanche. Seguramente sí, Es porque, que porque además probablemente. hemos aguantado, porque claro, los podcasts del ensanche han tenido un momento de bajón cuando con ánimo de lucro se fue al guano y nosotros seguimos aquí, nosotros resistimos. Pero duró poco, ¿eh? Con ánimo de lucro. Duró Sí, bastante poco. porque como tenían ánimo de lucro y no se lucraron, duraron poco. Nosotros que no tenemos, pues nos Claro, seguimos claro. aquí, ¿sabes? Pues mira, por mi parte, claro, o sea, seguramente 2022 empezó, o sea, cuando empezamos a grabar Doxa, mi vida estaba en un momento de ir subiendo, 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 como si fuese una montaña rusa y luego empezar a caer y de ahí a acelerar bastante y cambiar mucho en poco tiempo, porque yo estaba acabando el máster, acabé el máster en julio y en agosto estábamos ya aquí viviendo en Berlín, el 25 de agosto, que vamos a cumplir ahora 3 años. Desde el principio, o sea, estuve 2 meses buscando y haciendo trámites para los distintos procesos que tenía, me cogieron en el doctorado
ya viviendo con Fátima, obviamente, y desde entonces es lo que he estado haciendo, hacer el doctorado. Ha sido un primer año muy de toma de contacto, luego ha empezado toda la vorágine de congresos y de producción científica, por decirlo así. Ahora estoy en el punto de haber publicado ya 2 papers, haber ido a un montón de congresos, preparando ya la tesis. O sea, ahora empecé Doxa cuando estaba escribiendo el TFM y ahora empezamos la temporada 3 cuando estoy escribiendo la tesis. Hace un año y medio le pedí a Fátima que se casase conmigo y dentro de un mes y pico va a ser la boda. Es decir, estamos una vez más, yo creo que en un momento de, no sé si de que la montaña rusa ya se ha movido un montón y ya está como por así decirlo, frenando y entrando en una recta que más o menos vaya a ser de más estabilidad y se vaya a mover lo mismo pero con menos cambios, o si estamos al borde de empezar una nueva etapa que se mueva mucho más. Pero la verdad es que este año, o sea, estos años en general, ha cambiado un montón. He hecho un montón de amigos y amigas distintos, un montón de cosas con mi familia, un montón de viajes, de experiencias y yo considero que en estos 3 últimos años he madurado bastante. Creo que han sido los años en los que más he madurado. No en los que más maduro soy, obviamente, porque eso es normal con el paso del tiempo, pero creo que la maduración que he conseguido en estos 3 años es bastante, bastante grande. Y creo que eso se va a notar en la calidad del podcast que hagamos en la temporada 3. ¿Tú crees? Lo hablábamos ayer, creo, antes de ayer, que ayer, coño, de hecho, mientras montaba el tráiler, que nos estuvimos escuchando a algunos fragmentos de algunos episodios y nos dábamos vergüenza. Lo que pasa que, claro, para mí eso tiene trampa porque a mí, o sea, yo me doy vergüenza esto lo escucho en 2 meses y me voy a dar vergüenza, ¿sabes? Sí, a ver, es normal. Pero, o sea, siempre te escuchas y dices, madre mía, nada de lo que estoy diciendo aquí lo diría. O sea, yo creo que a veces nos tomamos demasiado en serio lo que estamos diciendo, por así decirlo. Em, pero creo que en general ahora, de la mayoría de temas sobre los que podríamos hablar y tal, tenemos capacidad de hablarlos de forma que lo que digamos sea más interesante, pienso yo. Yo al menos lo noto así conmigo mismo, ¿sabes? Sí, no sé si más interesante para la gente que escuche, pero yo creo que sí que lo que has dicho, algo mucho más madurado, mucho más pensado, yo creo que sí. Al final, esto es un poco mentira. Obviamente, claro, la gente suele decir que se madura con el paso del tiempo, pero porque lo único que te proporciona experiencias, digamos, es el paso del tiempo. O sea, si no pasa el tiempo, no puede haber experiencias. O se puede plantear al revés. Si no hay experiencias, si no hay acción, entonces no pasa el tiempo, claro. Entonces, al final es eso. Lo que te hace madurar es experimentar cosas. Ya está. Lo que sea. Si pasan 3 años, pero estás ahí como una meba en tu habitación, obviamente no vas a madurar. Más Claro, allá de la experiencia que sea estar como una ameba en tu habitación, ¿sabes? claro, yo creo que ahí hay una cuestión como de extensión que simplemente hace que sea más probable que sea más madura o que haya madurado más una persona para la que ha pasado más tiempo que para otra, pero también hay una cuestión ahí como de intensidad. Yo creo que cuanto más intensamente vives, más cosas aprendes o más cosas tienes la oportunidad de aprender. Pero cuidado, cuidado con eso, porque después está la gente intensa. Sí, Todos tenemos el perfil ese de alguien, de una persona así, plan intensa, que todo lo vive demasiado. Y tampoco ese es el punto, yo creo. Por lo menos, claro, eso no casa nada con mi personalidad. Yo no soy excesivamente intenso, la verdad. yo creo que la intensidad de las cosas está más en la realidad que en la persona. Es decir, por mucho que tú te esfuerces en vivir intensamente algo, mm, si no tienes acontecimientos que te den pie a entender la intensidad que tienen, entender la importancia que tienen, es mucho más complicado que de verdad puedas sacar más de ello. O sea, hay cosas que se pueden hacer más intensamente que otras. Yo estoy bastante, o sea, cuanto más cambios, más intensidad, por así decirlo. Cuantas más cosas nuevas, cuantas más cosas elevadas, cuantas más cosas tal, yo creo que más intensidad hay, más oportunidades tienes de aprender, de madurar, de crecer y tal. Otra cosa es si hablamos de disfrutar y de vivir a secas. Tú puedes hacer lo mismo y tratar de vivirlo intensamente, no para aprender de ello, sino simplemente para disfrutar algo que no te va a hacer madurar, pero que lo vas a vivir plenamente y de forma consciente y lo vas a disfrutar. Ahí hay yo creo que esa diferencia.
Yo no estoy de acuerdo porque si tú no sabes la de personas que conozco, sobre todo ahora en el curro un par, que, que viven muy intensamente las cosas cotidianas, ¿sabes? Que tiene su parte buena y su parte mala, como todo. Pero sí, sí, o sea, o sea, no es solo de lo que a uno le pasa, sino de lo que uno es, claro, de cómo se toman las cosas. Al fin y al cabo, eh, eh, estas personas a mí me res- mm, voy a decir, me resultan molestas, no en el mal sentido, pero es como que no soy así, ¿sabes? Mm. Yo, yo no me tomo las cosas con tanta intensidad. A Entonces, ver, se me hace como agotador, pero no yo, en el mal sentido de, qué pesada es esta persona. No, 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 todo lo contrario. Es más, muchas veces lo admiro, ¿sabes? mm, Sino de decir, claro, esto no, no va conmigo, yo no soy así y a mí me cansa vivir las cosas tan, ¿sabes? yo creo que, o sea, yo como amigo pienso que tú tienes bastante de lo que yo llamaría sentido común, en el sentido de que creo que tú tienes bastante capacidad para establecer una jerarquía de las cosas en general y saber darle la importancia que tienen, no solo en base a cómo tú te sientas respecto a ellas, sino en general mm, colocarlas relativamente dentro de esa jerarquía, pues de acuerdo a tu vida, tus intereses y la importancia que tienen en el mundo en general. Entonces, yo creo que hay mucha gente que puede sobrereaccionar, por así decirlo, a muchos acontecimientos. Y eso no quita otra cosa, que es que yo creo que cuando hablamos de vivir con intensidad, creo que hay una cosa que me parece bastante inteligente, que es intentar cada cosa que tú haces o cada día tal, no solo verlo como parte de un todo, parte de una línea temporal o como un ladrillito más que tú vas poniendo, sino verlo como algo que tiene sentido por sí mismo. Y tratar de darle a cada día un significado independiente de todo lo demás, que no sea un día que tú digas, hoy ha servido para que haga otra cosa de la tesis, sino buscar cosas que le den sentido solo por lo que tú estés viviendo. Yo creo que esa es una actitud bastante inteligente. Yo no sé hacer eso, creo que no soy una persona que sepa hacer eso del todo. Cuando he intentado verlo así, siempre me he dado cuenta de que estoy cayendo en lo que tú has descrito antes, que es tratar de vivir con intensidad cosas que no dan para vivirlas con más intensidad, pero que es algo que espero desarrollar y que creo que va a ser como otro proceso de maduración que me gustaría tener, ¿sabes? Eso da también para hablar extendidamente. Ya ves. Pero bueno, yo creo que podemos contar un poco de algo de lo que tampoco tenemos ni idea, que es de en qué va a consistir el Doxa 3. Eso es la marca de la casa, evidentemente, pero claro, sabemos que teníamos intención de hacerlo como un poco de cuaderno de bitácora previo a la boda, que Ujú. era un momento interesante para ello. Y, o sea, el trigger yo creo para grabar de nuevo ha sido la cercanía ya del evento social más importante del año. Yo tengo que Para, decir que para estoy. ti seguro. Sí, sí, hombre, está claro. Pero yo tengo que decir que estoy bastante contento y bastante alegre de cómo dentro del grupo, de los noobs y, por ejemplo, de las chicas de aquí de Berlín y tal, cómo se están tomando pues esos grupos la boda, porque le están dando bastante importancia y es como que nos está transmitiendo a Fátima y a mí, yo creo que a mí sobre todo por la parte vuestra de todas las bromas que hacéis y los memes y todo eso, pues muchas ganas y mucha ilusión, como que me hace que yo vea que tiene algo de significado, ¿sabes? Que hay gente que quiere hacerlo, que quiere ir, que quiere disfrutar, porque yo obviamente nosotros desde nuestra perspectiva de ser nuestra boda, pues solo por eso ya tiene sentido, pero que me gusta mucho cómo lo estáis tratando y la importancia que le estáis dando, que a nosotros nos motiva mucho también, la verdad. Yo creo que hay muchas ganas, sobre todo porque, claro, yo creo por lo menos en nuestro grupo, no sé en el tuyo de allí de Berlín, pero en nuestro grupo creo que es la primera boda de un amigo. Sí, 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 también. Entonces, eso le da un plus. El siguiente que se case, pues se joderá y no será esto tan La intenso. primera va a ser la mejor y la segunda la peor. Luego ya más o menos se irá normalizando, ¿sabes? Pero el siguiente Claro, está maldito ya. claro, el siguiente ya se va a encontrar con toda la bajona. Yo nomino oficialmente a Palen para el próximo que se case. Entonces, yo te diría, a ver, tampoco vamos a gastar mucho tiempo aquí porque si no va a quedar muy largo. No sé ni cuánto llevamos, cómo se mira Va a aquí. quedar largo, tú no te Eh, preocupes. yo te diría de eso.
pues, o sea, nuestra idea principal no hemos pensado más que, pues eso, hacer como unos episodios preboda. Sí, Y es, pues, cuando nos apetezca hablar de un tema que más o menos tenga que ver que se pueda lo, relacionar. con lo que se conoce como una boda, pues entonces, pues ya está, enchufamos y grabamos sobre eso. Bueno, antes de introducir el tema, que yo creo que es tema que se puede esperar cualquier persona, ¿Cómo vas a que empezar hablando de una boda si no, sabes? claro, antes de eso, ¿crees que habría que volver a traer invitados? Bueno, el tráiler se ha prometido mucha gente, se intentará, pero Yo creo, o sea, creo que hay que traer invitados, la verdad. Creo que hay que intentar pensar temas que la gente vaya a querer venir y hablar sobre ellos, que a mí me parece que es un ejercicio muy sano. Es decir, creo que es muy sano plantarte y hablar con tus amigos de un tema sobre el que no hablarían normalmente, sin limitación de tiempo y tal, que te apetezca tratarlo. Creo que es bastante sano para nuestro ser en general. Te saca un poco de la rutina y creo que es muy guay hablar de cosas que no sea por la utilidad que tienen, sino simplemente hablar de algo porque te apetezca, porque sea un tema que te interese, ¿sabes? De hecho, nosotros que vamos a hacer este año, si todo sale bien, el del microgrado este de filosofía de la ciencia, principalmente eso lo hacemos porque es un tema que nos interesa, no por decir, Buah, tengo que hacer esto para que me contraten en este trabajo, no sé qué. De hecho, la filosofía es algo que es puramente aspiracional, o sea, saber de filosofía o tener una carrera o tener un grado relacionado con eso en ningún momento te garantiza ningún tipo de expectativa laboral, ¿sabes? Entonces, em, cuando las cosas, eso sí, lo hemos hablado un montón de veces, cuando decimos que algo es útil es porque te permite conseguir algo que es bueno, ¿sabes? Pero es como algo transitorio, lo que es útil no es bueno en sí mismo, pero es bueno por lo que te permite conseguir. Pues yo creo que es muy interesante fijarte en qué cosas de la vida son buenas, no solo porque sean útiles, sino que sean buenas. Y yo creo que simplemente plantarte y hablar de un tema que te interese es bueno, es un ejercicio bastante sano y te refuerza bastante, yo creo, como tu sensación como persona. Y yo creo que tenemos que intentar buscar ese tipo de temas. ahí, yo no sé dónde aparecerá en tu pantalla, pero bueno, ahí en los comentarios, ahí abajo podéis dejar para este primer episodio sugerencias de temas y de invitados o invitadas, claro. Podéis nominar a otras personas. Oye, este Claro, tío que venga a hablar de esto, ¿sabes? claro, claro. Y sí, Y yo creo que 100% deberíamos traer a gente, al que quiera, vamos. estaría muy guay un episodio, quizás final, para cerrar estos episodios preboda de un preguntas y respuestas con la pareja de que se va a Sí, casar. sí, sí, Sobre sí. la boda, claro. O con Plan, parejas que no se vayan a casar, ¿sabes? Que respondan de otras cosas. entonces, yo creo que estaría bien sobre formalidades en la ceremonia, Mira, sobre lo que sí, se sea. puede, o sea, yo creo que estaría bien un capítulo de hablar de cómo va a ser la boda como tal, para que la gente lo pueda preguntar y lo sepa y todo eso, porque ahora hemos hecho la página web para que la gente se entere, pero claro, yo creo que más chicha y yo creo que está bien que la gente pueda preguntar. Pero luego sobre temas de la boda se puede hablar de cómo ha sido todo el proceso de organización. Se puede hablar de temas de dineros. Se puede hablar de cómo gestionas con los invitados de lo típico de a quién invitas, a quién no, cómo se lo toma este, cómo se lo toma este otro, cómo eliges el sitio, con quién hablas, qué vamos a hacer después, etcétera, etcétera. O sea, se pueden hablar de un montón de temas. Hay muchas cosas, sí. Y bueno, pues ya para no hacer esperar más, introducimos el tema y te voy a lanzar directamente a la pregunta. Bueno, esto surgió pues también hace nada, hace un par de días creo. Yo recuerdo que tú me recomendaste ver o me hablaste de una entrevista de Antonio Gala con Jesús Quintero Todo el mundo de la audiencia que sea cercano a mí sabe que soy un pesado con eso. y, y el otro día pues estaba un poco aburrido y dije pues me lo voy a poner aquí. Y me la puse de fondo y me moló bastante. En plan, es un tío interesante, Antonio Gala. Ujú. Eh, lo adorna todo mucho, se nota, en plan que es poeta, pero y a mí eso no me suele gustar demasiado, pero
En plan, es interesante lo que dice. Voy a Detrás hacer, de los adornos, sí. voy a hacer un pequeño paréntesis que es que yo entiendo lo que quieres decir con adornar, que es que Antonio Gala se expresa de forma poética. Y, Ujú. como buen andaluz, aunque no se note mucho a veces, exagera las cosas, se inventa algo, te cambia para hacerlo más bello lo que él está diciendo, puede decir algo que él sepa que es mentira, ¿sabes? Pero tengo que decir que Antonio Gala, dentro de lo que entendemos a nivel cultural como expresarse poéticamente, Antonio Gala no es un tío que hable de forma cursi ni nada de eso, porque Antonio Gala lo que caracteriza su poesía y sobre todo su teatro es la capacidad que ha tenido tan grande de unir su erudición y su capacidad poética de expresar las cosas con el lenguaje, digamos, normal y corriente, con el lenguaje popular. Es decir, Antonio Gala sabe conectar muy bien con el público porque él sabe coger sus ideas más complejas que las de su público, como es normal, y expresarlas con un lenguaje muy cercano al de su público. Es una cosa que a mí me gusta mucho de Antonio Gala, que tú le entiendes, o sea, tú le entiendes en todo momento. Yo he escuchado a otros poetas o intentado leer y no les entiendes. Ya sea porque están expresando ideas que son demasiado elevadas y que no las están expresando correctamente, o porque sin tener ideas elevadas están intentando expresar ideas sencillas con un lenguaje excesivamente complejo, que eso es la cursilería. Pero a mí Antonio Gala me parece que tiene mucha capacidad de expresión y es lo que a mí más me gusta de él como poeta, cómo relaciona la tradición poética española de expresar las cosas en un lenguaje popular con los tópicos que él suele tratar en la época en la que él vivió, vamos. Eso es. Sí, o sea, a mí no se me hizo, yo que soy como fan de positivismo lógico y toda la escuela analítica Sí, de toda la filosofía, yo que soy muy fan de la claridad a la hora de hablar, de escribir, de dejar todo lo más claro posible. Claro, la claridad muchas veces no va acompañada como de esa belleza, claro. ¿no? Como de ese sentimiento de asombro, Ujú, decir, guau, lo que estoy leyendo, hombre, a los frikis como yo, sí ujú, que les gusta, que les gusta ver eso, ¿no? Pero normalmente no es así. O sea, a alguien que no, en plan, que no lea sobre esto, que no entienda sobre esto, pues le pones una poesía y un texto en el que escribes claramente lo que dice la poesía sin ese matiz poético y obviamente va a llamar más la atención la poesía. Pero eso, yo, aun siendo fan de la claridad y de la simplicidad, no se me hizo nada molesto. O sea, es lo que dices, a lo mejor de los poetas o de esta gente que habla así tan culto y tan adornado, digamos, pues debe ser de los que menos. ujú, ujú, ujú. Se le entiende muy bien. Yo creo que Antonio Gala, nuestra generación, porque Antonio Gala fue muy popular, por ejemplo, para la generación de nuestros padres, pero nuestra generación no debería dejar que cayese en el olvido. Es un tipo de poesía que puede aguantar con mucha dignidad en el paradigma cultural en el que nos movemos nosotros. Y, y creo que es lo que necesitaría gente así como de nuestra generación para interesarse por el lenguaje poético, pero no solo el lenguaje poético, sino el uso del lenguaje en general, porque Antonio Gala fue no solo un poeta, sino que escribió artículos de prensa, escribió guiones, escribió obras de teatro, escribió narrativa. Y la narrativa es la parte que más ha vendido, pero es para mí la parte que yo no rescataría de su obra. Es decir, tiene obras muy buenas, pero yo su poesía y su teatro me parece más actual que su narrativa. Em, y en todas ellas se caracteriza por la capacidad de utilizar el lenguaje para expresar cosas y como una herramienta para conectar con las personas, que es precisamente lo que necesitamos. Nunca el lenguaje ha estado tan a la orden del día, es decir, nunca el lenguaje ha sido tan importante para conectarnos los unos con los otros. Ahora nos conectamos más por el lenguaje que por las relaciones económicas, por ejemplo, y nunca nos ha costado tanto conectar de verdad personal o emocionalmente los unos con los otros. Y yo creo que Antonio Gala es como un gran ejemplo de cómo hacer eso. Y bueno, si no se ha ido ya de las dos personas, el 50% que no se Hay escucha, algunos que se están uniendo ahora. porque yo creo que ahora mismo la gente los que estén escuchando están pensando de que aquí se va a hablar de poesía, pero no. O No, por eso he dicho un paréntesis, ya cierro el sea, paréntesis, ya no hablamos más de eso. no se va a hablar de poesía. Todo esto venía a que yo estaba viendo esa entrevista
recomendada o hablada, que escuché hablar a Javi, y dijo una cosa como que me hizo ahí clic, porque conectó con algo que como que actualmente estoy pensando mucho, porque lo veo alrededor, porque lo siento, no sé. Pero se va a hablar efectivamente en el primer Doxa Preboda sobre el amor, que tampoco tendría por qué, suele ir unido normalmente, pero no tendría por qué. Matrimonios de conveniencia yo creo que seguirá habiendo, no, bueno, sí, se puede llamar de conveniencia, aunque no esté convenido por personas ajenas, sino Mm. simplemente a lo mejor por algún otro interés que no sea puramente romántico o bueno, o que la vida le arrastra a una persona a tener que casarse y ya está, y se conforma. Sí, que la relación entre el matrimonio y el amor no es excesivamente estrecha. No, no tiene por qué serlo. Y entonces Antonio Gala lo hacía afirmándolo, pero bueno, yo te lo voy a preguntar. ¿Se ama sin amor actualmente, lo que te encuentras o lo que tú piensas? Para mí no se ama con el suficiente amor, está claro. O sea, hay mucho más de lo que rodea al amor que amor como tal. Es decir, el amor es un proceso largo que requiere una serie de sucesos, que requiere una serie de oportunidades, que requiere una predisposición por parte de una serie de personas y ahora es como que se intenta recrear siempre todo lo que rodea al amor, pero hay poco amor, porque no nos damos muchas veces el tiempo suficiente como para dejarnos encontrar por ello. Entonces sí, ahora hay muchas más relaciones, por así decirlo, personales o sentimentales o lo que sea que relaciones verdaderamente amorosas. Hay mucha convivencia y muy poca convivencia de lo que podríamos llamar estado de amor. Hay muchas historias de romances, pero hay pocas historias de amor, ¿sabes? Y hay muchas, por así decirlo, relaciones sexuales o puramente físicas o erotismo en general a nivel social y hay poco de ese flechazo que con el que comienza el amor. Entonces sí, yo creo que en general el amor está infra representado dentro de nuestra sociedad. Yo, claro, yo cuando escuché eso, yo, yo no sé muy bien a qué se refería, porque él exactamente creo que decía algo como se hace el amor sin amor. Yo no sé si se está refiriendo a las relaciones sexuales, Sí, yo lo entendí así, vamos. pero yo pensé en esto. A mí se me vino, que es pues lo que tenía en la cabeza y por eso me hizo clic, supongo. A mí se me vino esto, en plan, la diferencia entre amar, digamos, conductualmente y amar sentimentalmente, si se quiere. O sea, y esta diferencia es todo aquello que se entiende por amor en cuanto a comportamiento y que de verdad uno sienta lo que está haciendo. Ujú, O sea, ujú. igual que uno puede tener un acto de gratitud sin estar agradecido. Claro, sí. O sea, con esa idea de entender lo que estás haciendo, que haya un propósito detrás. Eso es. Entonces, claro, uno puede tener gestos con su pareja o con quien sea, Mm. gestos románticos, de, pues, yo qué sé, el típico ramo de flores o, yo qué sé, un detalle, un viaje, lo que sea, cualquier detalle, una palabra bonita. Pero es que eso se puede hacer sin amar, Claro. ¿sabes? Y de hecho lo hacemos muchas veces. Claro. Entonces, aquí mi pensamiento era como que cada vez lo noto más, en general. Vale. Eh, puede ser mi experiencia cercana, desde luego. Mm. Plan, en amigos y amigas que tienen pareja y tal. Yo, por mi experiencia cercana, es como que cada vez lo noto más. Te puedo hacer Y, pregunta polémica. espera un momento, que todo esto
yo no estoy dando un juicio de valor a esto aún, porque yo creo que ni lo tengo pensado. En plan, yo no estoy diciendo que esto de amar sin amor, o sea, de dar estos detalles, estas conductas, tal, sin sentirlo realmente sea bueno o malo. Quizás es simplemente algo que pasa, que es normal, o no lo sé. Pero sí que yo le pongo un poco la causa en la familiaridad, Vale. que era lo que te comentaba el otro día, que me ibas a responder, pero dijimos, vamos a dejarlo aquí y mejor grabamos esto. Ujú. Eh, yo creo que cuando llevas mucho tiempo en una relación, puede que al principio efectivamente pues sea todo como mucho más intenso y empieces como guiado mucho más por ese sentimiento. Y es normal que eso se estabilice, es normal, es completamente normal. Igual que si muere un ser querido, pues al principio vas a estar, digamos, mucho más alterado, vas a llorar, va a estar, pero con el tiempo eso se va a estabilizar. Entonces, la cosa es que cuando, estando uno dentro de la pareja, puede diferenciar si esa familiaridad digamos, es porque ya no ama o es porque eso ha cambiado. O sea, Vale. yo puedo estar con mi pareja y hacer, llevamos, yo qué sé, 7 años, 10, 15. Y claro, cuando llevas tanto tiempo con una persona, es todo muy automático. Las cosas se convierten en hábitos. Hasta las más especiales, en un primer momento, se convierten en hábitos. Ujú. Entonces, es todo automático en ese sentido. Em, Cuando estás en esa espiral, digamos, es muy difícil plantearte la pregunta de em, siquiera, o sea, a la mínima inconveniencia que aparezca, como que es muy fácil decir, bueno, yo sigo adelante, estoy acostumbrado a esto, y es un poco, es mejor lo malo conocido que lo bueno o malo por conocer, ¿sabes? O Ujú. sea, como que siento que muchas veces hay parejas que en cualquier otra circunstancia, que si llevaran un año, dices, esto no se sostiene, lo van a dejar, ¿sabes? Pero que al llevar tanto tiempo, al haber sido una rutina, haber estado ya todo como hábito, eh, efectivamente mm, ves cómo quizás no están del todo cómodos, no son del todo felices, que en otro contexto sería pues una razón para una ruptura, pero no es suficiente razón, solo por la familiaridad, porque no ha cambiado nada más. No sé si me he explicado, más o menos. Sí, sí, yo te entiendo. Me parece cuestión interesante. En la propia entrevista a la que nos estamos refiriendo, Antonio Gala explica el proceso como el proceso del amor, que en primer lugar ahí ya establece una definición del amor no como un sentimiento, no como un tipo de relación concreta o no como una serie de patrones de conducta, sino como un conjunto de cosas, un fenómeno con distintas etapas, distintos contextos y que va evolucionando. Que eso ya me parece muy interesante. Y él dice que el proceso del amor es como que lo va explicando en términos como de la voluntad y de las acciones que vas llevando a cabo. Que el amor empieza como con una especie de flechazo en el cual no estás haciendo nada, pero sientes que tienes todo por delante. Es como la conciencia de que de alguna forma con esa persona puedes desarrollarte y puedes crear muchas cosas. Y luego empieza el momento de propio enamoramiento, de ya tener contacto con esa persona, de empezar a hacer cosas que todos son primeras veces, todos son novedades, no se ha creado todavía ningún hábito,
estás conociendo, es- todo está por conocer, pero no ya todo porque ya tú estás conociendo. Y él habla en ese momento como de la voluntad alterada, centrada en la otra persona, etc. Y después habla del amor como estado, no ya como una serie de emociones o lo que sea, ni como un proceso, sino como un estado. Un amor que está compuesto por una serie de hábitos, por una serie de ritos comunes, y en el cual, a priori, todo lo que estaba por conocer ya está conocido. Todo el conocimiento nuevo que se crea de tu pareja es conocimiento que se crea directamente a la vez que tú lo conoces. Todo es juntos, ¿sabes? Ese estado es lo que para mí alberga un montón de peligros relacionados con lo que tú has dicho. Porque el estado de amor está compuesto por una serie de hábitos de convivencia y de comportamientos, una conducta, que el amor se puede haber ya retirado de ellos, pero esos hábitos pueden mantenerse en el tiempo. Es un poco lo que tú querías decir. Yo creo que es muy importante durante la convivencia no cerrar nunca los ojos a ese otro escalón del enamoramiento en el cual las emociones y los sentimientos son muy fuertes. Yo creo que durante la convivencia hay que estar continuamente haciendo cosas para meter pequeñas desviaciones dentro de esa rutina, sacarla un poco de su zona de equilibrio para seguir comprobando que los sentimientos anteriores, cuando se crea un conocimiento nuevo, vienen y acuden a ti de la misma forma que te pasaba antes de crear esos hábitos. Es decir, con las novedades, con las cosas distintas, sigues encontrándote con esos mismos sentimientos. Si sigue ocurriendo eso, si esos sentimientos siguen visitándote, si los sigues experimentando en tu día a día, aunque tengas todos esos hábitos, es señal de que sigues enamorado. En mi caso, personalmente es así. Cada vez que hago algo distinto, y Fátima y yo siempre intentamos hacer mmm, cosas distintas de una u otra forma. O sea, por ejemplo, yo ahora nos hemos pasado de vivir en la casa en la que vivíamos antes a vivir en esta que es nueva. Pues durante todo el proceso, pese a lo estresante que puede ser una mudanza y todo eso, ahora sentimos cosas positivas derivadas de esa novedad. Seguimos siendo sensibles a la idea de decir qué guay haber cogido un sitio distinto y haberlo convertido en nuestro hogar y que sea nuestro y como que nos gusta más que sea nuestro que sea solo de uno de nosotros, ¿sabes? O sea, yo sigo notando que esos sentimientos vienen a mí todo el rato. Yo a veces estoy como en momentos de meditación, por decirlo así, en lo que simplemente me dedico a contemplar los recuerdos, los pensamientos que pasan por tu cabeza y noto que de vez en cuando acuden esos sentimientos de esta es la persona que quieres, te acuerdas de todo lo que has hecho antes, lo valoras, tienes como un momento de realización de decir, joder, que esta es una persona real a la que quiero, que está conmigo, que hemos hecho todo esto y me siento orgulloso de ello plenamente y quiero que continúe así en el futuro, ¿sabes? O sea, yo sigo sintiendo eso. No sé si eso será lo más normal o no. Intuyo que para muchas parejas no, por desgracia. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Es que te iba a hacer pregunta polémica que, obviamente, sin dar nombres y sin tú saber, sin tú poder meterte en la cabeza de otras personas, de cuántas de las parejas que conoces, rollo de nuestra generación, en plan de nuestra edad y tal, dirías que existe un verdadero amor entre ellas. Es que es muy difícil saber eso, claro, es muy, muy Claro, pero difícil. por tu Pero intuición, ¿sabes? por intuición o... Claro, esto es... la posibilidad de fallo aquí es muy grande. Pero yo te diría que de las que conozco, van amigos, amigas, primos, incluso familiares Ujú. Sí, sí, claro. que están casados y dices, joder, plan, no sé cómo están. Em, te diría que voy a dar un porcentaje, quizás 30%, 40%, Mm, puede ser. diría. Puede ser, o sea, eso, yo creo que si hicieses una encuesta, tu resultado sería optimista, ¿sabes? En plan, que creo que puede haber mucha gente que piense que menos del 30% Que menos del 30%, de verdad están enamoradas, por decirlo así. ah, yo creo que algo así.
creo que ahí también, en plan, en el hecho de que mucha gente te va a decir como que el amor no está tan presente en nuestra sociedad y tal, en plan, gente que te pueda decir, por ejemplo, que ni un 10%, también puede contribuir un poco el tópico del amor romántico que tenemos, del amor como algo completamente excepcional, extraordinario, arrollador y tal, que yo creo que eso Es que esa, no se corresponde, ¿sabes? esa, Con la esa realidad. es otra cuestión. Ha cambiado mucho la manera de concebir, porque claro, cuando hablamos de amor, no, o sea, aquí cada uno, en plan, es algo muy subjetivo, Ujú, es algo muy subjetivo. Cada uno tendrá su manera de relacionarse románticamente, pues, por lo que ha aprendido culturalmente, por cómo es esa persona, en plan, es algo muy subjetivo. Pero sí que yo creo que como el tema principal que estamos tratando es que pues, cuando tú haces algo lo sientas o eso es común a todo el mundo. Y yo creo, o por lo menos en mi entorno me encuentro eso. De nuevo, no tiene por qué ser, o sea, no lo sé, no estoy haciendo juicio ahora. Quizá al final, cuando dejemos de hablar, te digo, ah, pues sí, pues me ha quedado claro que esto es malo o esto es bueno. ujú. Pero no tiene, sin más, una nueva manera de relacionarse. Yo cada vez veo más, no sé tú, pero yo cada vez veo más las relaciones románticas como algo pasajero, Vale, en el sentido de, o sea, no, esto no significa que yo, cuando inicio una relación romántica, desde el principio me lo tome como algo pasajero, ¿sabes? Esa no es la actitud que tengo yo, mm, pero sí es como, digamos, poner los pies en la tierra y decir, bueno, es que todo lo que he hablado antes de los hábitos y tal, es que esto puede pasar. Es que es un fenómeno relativamente común y me puede pasar a mí y ya está. Entonces, cada vez más concibo, luego no sé lo que será en mi vida, pero yo cada vez más concibo como el tema de las relaciones románticas como algo que se va a encadenar. En plan, pues yo tengo una pareja, estoy 10 15 3 los años que sean, mm. pues Lo que dice por lo que sea, monógamo en serie. claro, pues por lo que sea, pues ya está, se termina eso. Otra, es como yo razonando, plan, veo como que, no sé cómo expresarlo, pero como que tiene más sentido. Ya. Lue- Pero tú, Luego, por ejemplo, no empezarías una relación con una persona rollo diciendo, sí, yo voy a estar con esta persona 2 años y ya está. claro, a eso es lo que voy. Luego esa no es mi actitud. Ya. No es como, digamos, igual que uno no se comporta o no debería pensando que, aunque esté la posibilidad, vaya a morir mañana. Ujú. Porque entonces nos volvemos locos. Está muy bien esto de sí, vive el día como si fueras a morir mañana, pero nadie lo hace, obviamente. De hecho, Nadie lo hace. ese tópico como de los estoicos y tal del memento mori está más bien pensado para, no para vivir con toda la intensidad posible, sino para darte poca importancia. Claro, o sea, yo vivo en plan mi vida, pues, de manera de que sí, o sea, yo sí que de que si mañana o pasado me pasa algo, pues me puedo ir relativamente tranquilo, pero es imposible vivirla, digamos, teniendo eso presente. Ujú, Sería una putada, ujú, más que otra cosa. Pues un poco igual. Yo, si inicio una relación, yo no estoy pensando, "Buah, esto va a acabar, esto va a terminar, ¿sabes? Ya ni siquiera poniendo una fecha, digo, esto va a terminar. No, obviamente no. Yo disfruto del momento, de lo que sea, y obviamente yo seguramente que luche porque eso, mientras yo esté cómodo, claro, y la otra persona, obviamente, eh, dure lo máximo posible. ujú. Pero soy como muy consciente de esa vulnerabilidad que tenemos, yo creo, todas las personas, de pues que eso se pueda convertir en un hábito, o que directamente pues con el tiempo cambie tu sentimiento o eso, ¿sabes? Y yo creo que soy sensible, por lo menos pensándolo, luego obviamente hay que verse ahí dentro,
que es muy difícil, ¿no? Em, yo creo que soy eso, más sensible pensando esto porque lo veo, ¿sabes? Ya, Es ya. como yo, si llega este momento en una de mis relaciones, yo no quiero que me pase esto y seguir aquí pues por pura familiaridad o por pura costumbre, ¿sabes? Yo quiero ser capaz de detectarlo y decir, mira, pues hasta aquí, ¿sabes? También, o sea, también te digo una cosa, que es que cuando decimos que se acaba el amor de cualquier forma, no es que se acabe porque de repente como que se corta la corriente en algún momento. El amor se acaba porque dejamos que se acabe con nuestras acciones, porque ponemos otras cosas por encima de esa relación o cosas que son contradictorias con ella. O sea, el amor, en la mayoría de los casos, yo pienso que se acaba por egoísmo. Cuando la gente empieza a priorizarse a sí misma por encima de esa relación. No, no necesariamente es malo esto, o sea, tú decides. Tú decides qué es más importante, tu relación o tú mismo en ese sentido. O si para ti priorizarte a ti mismo implica ir en contra de esa relación. Ahí puede haber una clave. Cuando tú construyes una forma de entenderte a ti mismo que te hace ver que es incompatible con la relación que tienes, es normal que o bien seas un amargado que ha decidido priorizar esa relación a costa de ti mismo, o bien tengas que ponerle fin a esa relación. Pero yo creo que las relaciones que son duraderas y las que se mantiene el amor no es simplemente porque tengas la suerte de que no se acabe, es porque esas dos personas hacen un esfuerzo constante de construirse a sí mismas dentro de esa relación y construir esa relación en base a sí mismas. Es lo que yo veo. Creo que el amor no se acaba como cuando deja de llover. Él se acaba por decisiones que nosotros tomamos o por eventos externos que nos lo dificultan, pero el amor siempre es una posibilidad, creo yo. Y yo creo que antes de decir, pues mira, esto se ha acabado, hasta aquí, hay que entender el por qué se ha acabado, entender si se ha acabado por acciones a las que has dado tu lugar o se ha acabado porque las dos personas o tal lo quieren y lo han descuidado. Yo ahí creo que hay diferencia. Ujú. Tú- Esto me ha planteado la pregunta esta. Se dice mucho, además, últimamente, y yo no sé si estoy del todo de acuerdo con esto. También le llevo dando vueltas, todavía no tengo una respuesta clara, pero ¿qué opinas de esto del amor como elección? ¿Crees que el amor se decide, se elige? O sea, esto va en plan de, sobre todo para parejas como que llevan mucho tiempo, Mm, de, digamos, cuando efectivamente ya como esos sentimientos son más monótonos, digamos, ya no está la intensidad de cuando empezabas, eh, se dice eso, como que uno ya, o sea, como que elige amar a esa persona. O sea, que cada día se levanta y dice, yo quiero estar con esta persona. y- Es, y mi pregunta es, porque yo veo una parte de verdad, pero veo una parte también de que eso puede llegar a ser peligroso. ok, yo personalmente, tal y como yo lo siento, es que el amor es una oportunidad que a ti se te presenta y tú decides si aprovecharla o no, igual que tantas oportunidades que se te presentan en tu vida. Tú descubres a una persona con la que sientes que tú estás predispuesto y que tú tienes la capacidad por, digamos que por las circunstancias, por la, por lo penetrados que podéis llegar a estar, por lo compatibles que sois y por un montón de factores que seguramente nos costaría mucho especificar, sientes que el amor está ahí, lo que llamamos amor está ahí. Y tú decides si vas a construirlo o no. Es decir, siempre el amor es como una potencialidad que te va a ayudar a ir pasando esos distintos escalones de los que hablábamos antes y tú tienes que decidir en cuál te vas a quedar. Si te vas a quedar en el primero, en el segundo o vas a llegar hasta el final. Em, para mí, claro, es una elección dentro de unas oportunidades y de unas circunstancias concretas que se te presentan, en el sentido de que si tú no lo eliges, el amor va a pasar, como pasa un tren. Yo personalmente considero que la primera vez que teniendo 10 años o algo así, sentí lo que era el amor, pues fue solo como ese primer flechazo, por decirlo así,
Y creo que también fue porque yo entendí que, por decirlo de forma metafórica, tenías que ir hacia esa luz. Son unas emociones, unos estímulos que te están llegando a los cuales tú tienes que decidir si apartas la cabeza o si sigues mirando. Y claro, sí, yo pienso que sí que hay mucho de elección en lo que es el amor. Eso no quiere decir que yo pueda elegir enamorarme de esa persona, pero yo creo que es elección dentro de una serie de factores que es lo que entendemos como que tengas la oportunidad de hacerlo. Otra cosa es que tú también tienes que elegir darte esa oportunidad. Tú tienes que estar abierto a conocer a personas, a ideas, lo que sea que a ti te enamoren, de lo que sea. ¿Sabes? Si tú no descubres el mundo, rara vez vas a encontrar un lugar que ames. Pero cuando tú estés en ese lugar y ese lugar te esté ofreciendo su amor, por decirlo así, tú tienes que elegir si lo vas a corresponder o no, si lo vas a amar o no. Y ahí empezará un proceso largo, difícil de cómo tú amas eso, ¿sabes? O a ese lugar, a esa persona, a esa idea o como sea. Pero sí, sí, yo creo que hay mucho de elección. Vale, yo te doy mi opinión aquí. Yo lo peligroso que veo en esto de entender el amor como elección, la parte mala es cuando uno se tiene que levantar todos los días y ser consciente de eso. De decir, vale, estoy con esta persona porque lo he elegido. Vale. O sea, si llegas a ese punto, creo, ¿eh? Si llegas al punto de tener que casi lo vean más de autoconvencimiento, ¿sabes? Mm, De decirte, me levanto y pienso en, estoy con esta persona porque así lo he elegido. En plan, me parece como que se puede llegar a un punto, pues eso, de autoconvencimiento que te haga como estar insensible a las cosas que puedan estar pasando en la relación y que, digamos, puedan hacer saltar alguna alarma, ¿sabes? mm, mm. Pero es que entonces esa elección es una elección, por así decirlo, no informada. La Ah, elección es tú sabiendo que existen esos factores, aún así lo eliges, por la razón que sea, ¿sabes? No es, o sea, tú no estás eligiendo verdaderamente si desconoces todos esos factores. O sea, por ejemplo, una persona, si tú no sabes, si tú, imagínate, desgraciadamente tu pareja te ha puesto los cuernos y tú no lo sabes. Tú no estás eligiendo seguir con ella pese a eso. Entonces, porque es un factor que no conoces, no tienes la posibilidad de elegir. Entonces, si eliges es conscientemente de todo lo demás. Y si tú te levantas, conoces factores que digamos que mm, te aconsejarían no estar en esa relación o lo que sea y aún así tú lo eliges, pues sí, es una elección y no te está cegando a otras cosas. Tú puedes elegir bien, mal o regular. No hay nada escrito de si tienes que estar con una persona o no. Eso es una cosa que yo también me doy cuenta. Si tú quieres estar con alguien que, digámoslo así, no te conviene, no va a venir Jesucristo y te va a hacer que no estés con ella. O sea, tú puedes estar con alguien y que sea un fracaso de relación. Tú puedes estar con alguien pese a ser infeliz. No hay ninguna fuerza superior a ti que te vaya a llevar a otra relación, que te vaya a sacar de ahí o que... No, no, eso no, simplemente no ocurre, ¿sabes? Simplemente no, no es así. Y claro, yo creo que ahí todos tenemos que estar siendo conscientes de ello, de que nuestras elecciones son lo único que condiciona lo que vamos a hacer, no si estamos bien o si estás mal. Si tú eres capaz de elegir estar con una persona, no quiere decir que esa persona te conviene, solo quiere decir que tienes la capacidad de elegirlo. Pero tú puedes elegir estar con alguien aunque no te haga bien, eso está claro. Y hay que ser muy consciente y no te deberían educar a saberlo así. Pero es que eso pasa con todo, todo en la vida. Tú puedes aceptar un trabajo y esforzarte al máximo en un trabajo que es pura explotación laboral y que no te va a hacer feliz y nada te lo va a impedir, ¿sabes? Y tú puedes estar en un trabajo que sea buenísimo, que sea para lo que tú has nacido, que si no decides conscientemente tenerlo, no te va a ir bien, ¿sabes? sí, sí, al final muchas decisiones que tomamos día a día no son razonadas, sino simplemente, digamos, pues son impuestas, provocadas, pues por, por primero, pues por lo que somos Hmm, y por lo que nos llega de fuera, hmm, del, digamos, del entorno. hmm, Y esto tiene sentido para muchas de las elecciones, eh, para pues hábitos y comportamientos así más automáticos, pero sí que es cierto que para otras
muchas veces se puede disfrazar, es lo que te decía, como de esa familiaridad, es de que se convierte en un hábito. Claro, se puede disfrazar de eso y que se convierta, pues, el elegir seguir, pues, con esa persona o lo que, como quieras expresarlo, que se convierta en un hábito en el que ni que piensas, Mm, como, como igual que no dices, vale, me levanto de la cama y elijo ir a por un vaso de agua. mm, ¿Sabes? No, simplemente lo haces. Sería un gasto innecesario de recursos cognitivos, en plan, mm, plantearse eso, ¿sabes? Simplemente ocurre y ya está. Pues eso puede pasar en una relación, claro. Y para mí, y a mí es con eso con lo que conectó cuando Antonio Gala se refirió a eso de amar sin amor, mm, ¿sabes? De simplemente comportarse como si, es como un poco como la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es muy buena haciendo que, aparentando que es inteligente, mm. pero no es inteligente. Ya. Pues pasa, Mm, pues en este mismo sentido, pues esa persona que está en esa situación es muy buena aparentando que ama, pero no ama, ¿sabes? Y, claro, yo aquí voy a decir una cosa también, que es que esto no solo nos pasa tipo como, digamos, acción sin pasión. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso es, acciones que no tienen emociones detrás o no tienen un pensamiento, no tienen una pasión, ¿sabes? También pasa con acciones que hacemos de manera instrumental sin que tengan una pasión detrás. Es decir, tú, por ejemplo, imagínate, tú puedes intentar hacer el proceso de enamorar a una persona porque tú lo quieras para la razón que sea, sin estar enamorado de esa persona. Ujú, Y eso es una cosa que creo que nosotros ya estamos llegando a un momento de maduración y a un momento de nuestra vida en el cual hemos tenido los suficientes años viviendo en la vida adulta, por decirlo así, como para darnos cuenta, como para aprender socialmente los ritos, las cosas que se hacen para enamorar a alguien. Ahora nosotros, si nos estamos haciendo este tipo de cuestiones, me refiero ya como un grupo, como generación, es porque nos empezamos a dar cuenta de que sabemos fingir que estamos enamorados o que amamos o que algo nos gusta o que algo no nos gusta sin que coincida con nuestras emociones que hay de fondo. Antes, cuando eres adolescente o eres más joven, más lo que sea, no tienes tanta capacidad de fingirlo porque no te has desarrollado lo suficiente como para aprenderlo. Y todo es como más sincero o más torpe si lo quieres ver así. Pero ahora sí. Ahora estamos en un momento en el cual yo puedo fingir que me caes bien sin que me caigas bien. Por las razones que yo sea, instrumentales o lo que sea. Y quizá nos tengamos que dar cuenta de que esa persona que se comporta súper bien contigo, o te quiere enamorar o lo que sea, no tiene por qué tener esas emociones detrás. Y tenemos que, seguramente, aceptarlo y aprender a darnos cuenta de cómo podemos detectar esas emociones de verdad. Que eso, claro, me parece un tema bastante complicado. ¿Cómo determinas, sin ser tú esa persona, qué emociones tiene esa persona? Eso es un tema súper interesante de psicología social, por decirlo así, que es muy importante para tú moverte en sociedad, que alude mucho a cómo el tener buen instinto sobre las personas, saber juzgar a las personas, pero que cuando te fijas en aquello que puedes observar solamente, es muy difícil determinarlo científicamente y tal, que de hecho eso está muy relacionado con los problemas que tiene la psicología para analizar la conducta, porque es que la conducta es lo único que puedes analizar porque es lo único que puedes observar, no puedes analizar las emociones, cómo determinas si alguien está triste o no, puede estar fingiéndolo, puede, ¿sabes? Hay un montón de dificultades ahí. Y claro, el amor, por lo tanto, no está exento de estas dificultades. De ahí la importancia que tiene pues la comunicación sincera, no solo con la otra persona, sino contigo mismo respecto a esas cuestiones. Y es que esa comunicación no es hoy en día tanto el problema es la propia atención. Que si tú estás con tu pareja pero estás pensando en 10.000 cosas distintas, es difícil que tengas el tiempo suficiente como para establecer una comunicación sana contigo mismo y con tu pareja, ¿sabes? Es un poco ese problema que hay también. mm. Además, al final todo esto, por muy subjetivo que sea, que lo es, pues por lo que has comentado, o sea, directamente no podemos observar el amor. O sea, no podemos observar, pues eso, comportamientos que etiquetamos como amorosos, Hmm, si quiere decir así. No podemos observar el amor. Pero eso no quiere decir, claro, que el amor sea algo
inmaterial, insustancial. De Hmm, hecho, yo creo todo lo contrario y yo creo que prueba de eso es que también creo que hay presiones materiales, además. O sea, no solo influye en una relación lo mucho o poco que estén enamoradas las personas, influyen muchas cosas, hmm, muchas más cosas. Y por ejemplo, yo creo que a día de hoy, y esto habrá sido siempre durante la historia, pero a día de hoy, por ejemplo, la presión económica es uno de los factores. hmm, No lo digo en plan de que, en esto de que una persona elige estar con otra por el dinero o por tal. No, es que como que hay presión para, por ejemplo, pues dos personas jóvenes que están empezando y tal, digamos, pues hay también una presión por, con esto de los alquileres, por ejemplo, por vivir en pareja, hmm. ¿sabes? Y además, por hacer que esa convivencia sea fructífera Sí. y sea buena, pero por casi por necesidad de supervivencia, Hmm, porque no se puede vivir en Madrid solo, a hmm, no ser que cobres 4.000 euros al mes, ¿sabes? hmm. Entonces, yo no estoy diciendo que estas presiones, como sean conscientes, pues eso, en el sentido de que yo calculo fríamente que estoy enamorado de mi pareja, una de las razones es el dinero, no sé qué tal. No, simplemente son cosas que afectan. Claro. Y puede haber muchas veces en las que, por ejemplo, hacer ese paso de convertir tu relación romántica a secas en una relación de convivencia, pues sea muy difícil. Si no puedes vivir solo, o sea, si no puedes vivir con esa persona, o si no encuentras la forma, eso es lo que te puede frenar. Y incluso hasta el punto de, pues eso, la situación histórica, económica, social del momento, transformar cómo son las relaciones. Que yo de hecho pienso que ahora conceptos, digamos, un poco coyunturales al amor, como puede ser el de familia, han cambiado y ya antes familia se entendía necesariamente con hijos, ahora estamos en una época que demográficamente es distinta, yo creo que familia se entiende sin hijos también. Existen un montón de conceptos como el de familia monoparental, que al final cambian. Y el amor como pasión, como rito, se va adaptando a la cultura del momento. Y de la misma forma que se tendría que crear tal y como es ahora, en algún momento, cuando viviésemos en una tribu en la que no existiese ese tipo de instituciones, de familias y de todo eso, se entendería de manera muy diferente y claro, el amor como rito es una cosa que va cambiando y ya está, y que no nos define como personas el cómo decidimos amar. Es simplemente un nombre que le ponemos a algo que queremos hacer con nuestro tiempo, con nuestra estancia, digamos, en la vida y que no te debe definir, pero que nuestra propia cultura sí define lo que entendemos por amar y nos educa de una forma distinta u otra y luego nos podremos aceptar eso, rebelarnos contra ello, adaptarnos a ello y hay teorías súper interesantes respecto a cómo hacer este proceso, pero em, tenemos que ser conscientes de, o sea, no tenemos como que tener un ego en torno al amor de apegarnos a una definición concreta de lo que es o de lo que no es. Hay que entender cuál es el fenómeno que hay detrás y por qué decidimos hacerlo. Detrás del amor, el amor no es como la pasión última, no es como donde están todos los misterios del universo, donde converge todo, ¿no? El amor tiene detrás sensaciones mucho más primarias de seguridad, de la capacidad de tener algo estable dentro de una vida llena de cambios, etcétera, etcétera, un montón de cosas, o simplemente una cosa como de diversión o de darle sentido, de darle significado, o de simplemente una cosa que utilizamos para poder vivir intensamente, por decirlo así. Y, y depende de cada persona hacer un proceso de descubrimiento de para qué quieres tú el amor y qué significa para ti, por qué es bueno para ti, o qué tipo de amor es bueno para ti. Está claro. Una persona que viaja puede sentir mucho amor por determinados lugares, ¿sabes? Y que yo de hecho soy bastante propenso a... mm,
yo creo que a ensalzar lo bello, lo que tiene de amor por amor propio y por tu propia vida, por tu propio contexto, basándome en recuerdos que tengo. Me considero que soy una persona bastante, no nostálgica de estar todo el rato pensando en el pasado, pero que para mí los recuerdos que tengo sí que creo que juegan un papel muy importante en sentirme valorado, ¿sabes? Y creo que es algo que todos tenemos que hacer y que tenemos que estar abiertos a ello. Escuchándote hablar, me ha surgido la pregunta de, pues igual que se hace en física la pregunta de que, pues, de la materia, qué es lo más elemental? Mm, Que si el quark, que no sé qué. ¿Qué es, para ti, qué es lo más elemental del amor? En plan, en la capa más básica mm. puedes encontrar. Para mí, el deseo de unión con algo que no seamos nosotros mismos. Es decir, ¿Y tú yo- eso lo consideras básico, primitivo, digamos? sí, porque creo que una de las cosas que nos provoca como individuos o que genera muchos de nuestros comportamientos, como que caracteriza mucho nuestro ser, es ser conscientes de nuestra finitud temporal, es decir, saber que hemos nacido en algún momento y que vamos a morir, y luego ser conscientes de que, pese a que veamos a nuestro alrededor muchas cosas, nosotros somos un individuo. Entonces, el amor junta la capacidad de trascender, porque es hacer una huella, hacer un vínculo con algo que no eres tú mismo, y la capacidad de crear cosas que van a seguir en el mundo cuando tú no estés, y también esa capacidad de unirte, de mezclarte, de coincidir con otra persona que no seas tú. Como tú eres una mónada que estás pensando y sintiendo un montón de cosas, pero que sabes que nadie te puede oír de verdad. Y gracias al amor consigues hacerlo llegar a otras personas. Y eso yo creo que nosotros lo sabemos decodificar como algo que hace que sintamos que el poco tiempo que tenemos finito está mereciendo la pena, está siendo bien utilizado. Es decir, para mí en mi vida hay un antes y un después de búsqueda de propósito de cuando conocí a Fátima a antes. Porque yo cuando conocí a Fátima sí que tuve una conciencia bastante clara de que para mí la capacidad de hacerla feliz a ella, era algo que le daba mucho sentido a mi tiempo aquí, ¿sabes? Y eso es muy importante. Más importante que incluso la propia capacidad de trascender. Pero yo creo que eso es como lo más importante que hay dentro dentro del amor. Porque te iba a decir que la seguridad, pero la seguridad es también, yo creo que tiene mucho de mito. La seguridad es como buscar algo estable y lo mismo, algo que trascienda. Es decir, la seguridad, por ejemplo, entendida dentro de una proposición matemática, de un teorema que se demuestra, la belleza que le asumimos a ello que es imperturbable con el tiempo. Que si tú descubres eso, has descubierto algo que va a trascender para siempre y tal y cual y como que te puede a ti superar y tal, y eso como que en teoría te tiene que quitar algo de miedo a morirte, ¿sabes? Pues yo creo que es eso. ¿Tú estás de acuerdo o piensas algo distinto? Yo pienso algo distinto. Quizás se puede unir un poco. Tú has usado la palabra unir, Mm, y yo usaría más la palabra acercar. O sea, lo mío yo creo que es como mucho más primitivo, mucho más instintivo. Eh, yo creo que lo más elemental del amor, claro, al ser algo elemental, pues es algo también que comparte muchos otros procesos mm, psicológicos. Em, Luego, digamos, lo que distingue al amor de cualquier otro proceso psicológico, bueno, pues son otras cosas, ¿no? Pero lo mm, más elemental, yo creo que es como sabría cómo definirlo. Es que hay como el concepto de approach en psicología del Un aprendizaje, acercamiento, una claro, aproximación. está como, o sea, se entiende como muy bien, pero no sé explicarlo. Pero bueno, es eso, como algo que de primeras, pues eso, te hace acercarte. Mm, Igual que te puede hacer acercarte un vaso de agua cuando tienes sed, mm, ¿sabes? O sea, a ese nivel de compartir con otras mm. cosas, Sí, ¿sabes? yo creo que lo veo también similar, sí. Yo creo que eso sería como lo más elemental. Mm, Luego, por supuesto, se le añaden muchas capas de
de complejidad. Pero yo es lo que siento cuando he estado enamorado, pues eso, como esa necesidad de acercarme, ¿sabes? Ujú, ujú. Ya sea pues A cualquier cosa. físicamente o sea hacia esa persona o sea de otra manera. O sea, la conducta puede variar en su forma. Puede ser enviando un mensaje de texto, puede ser por videollamada, puede ser yendo a su casa de la manera que sea, ¿no? Pero como buscar a esa persona, ¿sabes? Ujú. Sí, yo creo que, y no solo con las personas, es que el amor en general es lo que nos hace eh, acercarnos a otra cosa en general. De hecho, viene mucho de todos estos primeros momentos de la metafísica de el ser de Parménides, de que tiene que haber alguna fuerza que una todas las cosas en algo, porque si no, no cambiarían, no sé, ¿sabes? Y yo creo que eso sí es algo bastante importante. Siempre que te acercas a algo es porque hay una mínima pasión ahí de amor, ¿sabes? O sea, cuando sientes curiosidad por algo, cuando incluso para tener una especie de autocercanía, o sea, una especie de reflexión de mirarte hacia adentro, tienes que tener amor propio, ¿sabes? El amor propio es sentirte de alguna forma apegado a ti mismo, sentir que tú eres algo de lo que merece acercarse, incluso por parte de ti mismo. Y claro, yo creo que el amor seguramente sea una cosa que sea bastante importante aprender a cultivar porque no te vas a acercar a nada. O sea, si te acercas a algo sin amor, te va a faltar algo, claro, te va a faltar pues ese manual de instrucciones y no como que vas a hacer, no va a tener una verdadera pasión de ahí. Ujú. Vale, ya por último, si quieres, Ujú. em, qué es lo que consideras más importante a la hora de fomentar el amor? A ver, por cualquier cosa, claro, o en relación romántica. En concreto en una relación romántica, en este caso. Pues yo creo que darte cuenta de que esa unión es la base de esa relación. Es decir, para fomentar el amor tú de verdad tienes que querer unirte con esa persona. Tienes que establecer todos los canales de comunicación posibles entre esa persona y tú, y entre la propia relación y tú. Es decir, primero requiere de cierto amor propio en el cual yo no me voy a acercar a mí mismo para enseñarle lo que soy yo a la otra persona si no me quiero acercar a mí mismo, ¿sabes? Entonces, tienes que estar abierto a compartir lo que tú eres y tienes que estar abierto a seguir desarrollando lo que tú eres, porque tú no vas a estar con una persona con la que no quieras hacer cosas que son buenas para ti, ¿sabes? Si a ti te gusta hacer determinada cosa, si tienes este plan, si quieres aprender de esto, si quieres resolver esta pregunta, eso tienes que ser capaz de transmitirlo a otra persona y luchar por ello al lado de esa persona. Y luego te tienes que interesar por lo que ella es y tienes que aceptar el acuerdo de que esa persona se va a querer desarrollar también contigo. Que los Has pro... dicho, has dicho ella, Sí. es aquí hetero básico. El subconsciente. Em, Tú tienes que saber que los problemas de la otra persona, sus dificultades o sus aciertos o sus objetivos van a ser hasta cierto punto también tuyos, por esa unión que tú estás buscando. Si no estás de acuerdo con eso, si no quieres aceptar ese acuerdo, seguramente no estés en condiciones de honrar esa relación, ¿sabes? Pero lo tienes que aceptar. No tienes que pensar que estás con una persona pese a este problema que tiene o pese a aquello otro. Eso ya es tuyo, ¿sabes? Ujú, Que eso es una cosa que le digo mucho a... O sea, es una cosa que escuché, una frase que me gustó mucho, que es... em, tus, una persona le decía a otra, decía, tus problemas son mi privilegio. Es decir, tú has llegado a esa unión y esa unión te da acceso a algo que no eres tú mismo. Y eso ya es algo que agradecer, es algo que tú quieres y da igual que ese algo sea bueno, malo o cualquier otra cosa. ujú. Claro, yo creo que eso es... Yo creo que esa es la clave. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en general es la comunicación. Pues es tanto con la otra persona como contigo mismo. Mm, Y no solo la comunicación, sino comunicación puede haber, de buena o mala calidad, claro. mm. Pero tiene que ser honesta, claro, honesta.
en todo momento, siempre que sea posible, claro. Mm, A veces cuesta, digamos, encontrar esa honestidad, pues porque con uno mismo, mm, porque no, como que no estás preparado para aceptar esto, lo otro, pero siempre, siempre cabe, yo creo, esa honestidad, aunque la manera de ser honesto sea, pues, mira, yo no sé lo que pienso sobre esto, o yo no sé lo que sabes. mm, O sea, que la manera de ser honesto sea no decir nada en ese sentido, ¿sabes? mm. Pero, pero, pero siempre eso, comunicación honesta, Y con uno mismo y con la otra persona, claro. sí, todo eso para mí se resume en la lealtad. Para mí la lealtad es el principio que mejor entraña nuestra capacidad de acercarnos a los demás, ¿sabes? O sea, para mí lealtad y amor son cosas que son muy parecidas. La lealtad yo creo que tiene un componente más abstracto. Es decir, yo creo que la lealtad cuando lo decimos, aunque hablamos de lealtad a las personas, la lealtad se entiende a ideas. Cuando es a una persona se dice más fidelidad. A mí me gusta más la palabra fidelidad. Por eso en el amor hablamos de fiel o infiel. Em, pero claro, tienes que ser capaz de mantener durante esa unión la lealtad a ti mismo y la lealtad a la otra persona. Y yo creo que eso es lo más importante, porque la lealtad es como la parte de esa unión que hace referencia a la consciencia. La lealtad a uno mismo es la consciencia de uno mismo y la lealtad a otra persona es la consciencia de lo que es esa persona y no engañarte de lo que tú eres o de lo que es la otra persona. Eso es lo que te permite la unión ya mediante una conducta decidida, determinada y tal. Yo creo que esa es la clave. Y claro, dentro de todo esto, para poder llevar esto a la práctica hace falta una voluntad. Y yo pienso que el principal obstáculo de, para las relaciones románticas en general, pero para las relaciones amorosas ya en general, em, es nuestra falta de voluntad por falta de atención y nuestra falta de lealtad por falta de conocimiento, por falta de conciencia. La conciencia y la voluntad son lo que te permite honrar cualquier pasión que tengas y de todas las pasiones yo creo que la más importante, la más elemental es el amor. Yo creo que he dicho muchos términos abstractos, pero creo que se me ha entendido. Sí, más que lealtad a la persona, bueno, que se podría entender por extensión como lealtad a la persona, pero es lealtad a efectivamente lo que hayáis comunicado. Hmm, Y aquí entra pues relaciones monógamas, poliamorosas, lo que sea que se haya comunicado, tanto con uno mismo como hmm, con la persona o personas implicadas, ujú, es, es a lo que se tiene que ser leal, claro. hmm, En el momento en el que, por lo que sea, no se quiere ser leal a eso, porque uno está infeliz en esa relación, porque ya no le encuentra sentido, por lo que sea, no tiene nada de malo, pues entonces, de nuevo, comunicarlo hmm. antes de dejar de ser leal a eso, claro. Claro, eso es. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar por concluida la conversación sobre este tema. Pienso que de lo que hemos dicho, de la última vez que hablamos del amor, yo creo que ha evolucionado más, en plan, creo que es más realista. También, vamos, tiene sentido, creo que es una visión más madura sobre ello, pero yo quiero escuchar, ¿sabes? Yo quiero escuchar lo que piensa también el resto de gente y tal, a ver si tenemos alguna réplica. Yo, por ejemplo, ya te lo he contado un montón de veces, yo con las chicas de Berlín hemos hablado un montón sobre estos temas en sus distintas facetas también, pero o sea, igual no de un punto de vista como tan elemental, sino por fenómenos concretos que se dan cuando tratas de llevar esto a la práctica dentro de un contexto determinado, dentro de lo que eres tú y demás, pero siempre han sido conversaciones muy fructíferas. Yo creo que es un tema que merece la pena hablarlo porque contribuye mucho a lo que decíamos al principio de darle un propósito a tus acciones, ¿sabes? Y además es un tema, eso que al ser, digamos, esencialmente subjetivo, Mm, claro, cada persona aquí es un mundo y te puede decir cosas súper distintas. Entonces, estoy de acuerdo que siempre está bien hablar de esto con toda la gente distinta que puedas, porque siempre vas a escuchar cosas distintas. sí, yo lo recomendaría, la verdad, pero aunque sea con uno mismo y ponerlo por escrito y tratar de comunicárselo a quien pueda, ¿sabes? Pero sí, yo lo veo muy bien.
Pues a mí me ha gustado esto como primer programa de la temporada 3. Creo que vamos a batir récord de espectadores. ¿Tú crees? Yo creo que no, No, que yo con creo que no. tanto tirón como el primer episodio de la temporada uno que tenía 28 escuchas, o algo 20 y muchas, Yo creo que fue un antes y un después dentro de la historia del ensanche. yo creo que eso no va a ser posible. Pero Bueno, bueno, ahora ya, podemos expandir. Yo creo que va a ir bien. ya el siguiente episodio, pues ya no sé de qué hacerlo. Pero bueno, ya cerramos aquí Ujú. para despedir el episodio. Y Y el episodio, muchas gracias a la gente por haber aguantado si ha llegado hasta aquí. Dejad algún comentario o lo que sea, o nos habláis claro, a nosotros. Y a ver, obviamente esto lo hacemos principalmente para hablar el uno con el otro y luego con nuestros amigos, ¿sabes? A nosotros nos da igual que la gente nos escuche o no, ¿sabes? Por eso, porque es un ejercicio sano y ya está. sí, de hecho, bueno, ahora lo hablamos, pero yo había pensado en tenerlos en oculto, e ir pasando enlaces. Sí, sí, en oculto, sí, sí, yo lo veo muy bien. La opción Ya de está, YouTube de publicar en oculto, claro. me extraña que no la hayan quitado todavía porque me parece muy digna. Así que esto es solo para colegas cercanos. Eso es, muy bien. Sí, dejen en comentarios bueno, lo que queráis hablar, claro, pero también eso, temas, invitados, invitadas, si alguno se quiere ofrecer, Claro. hablar, eh, Y si pues no, ya escogeremos algún voluntario. claro, Muy bien, pues nada, me ha molado mucho. Muchas gracias también por la idea de volver a hacer la doxa. Y yo creo que va a servir muy bien como el Road to Boda. eso es. Y que nos vemos en el siguiente episodio, Nos sin vemos en el fecha, siguiente. sin fecha determinada, cuando surja. No será muy Y tarde, ¿eh? Esta vez yo creo que por lo menos el siguiente creo que no. será un día decente. Más que nada porque tampoco queda mucho Claro, para la boda y yo creo que hay varios temas de los que hablar. O sea que